7 de la mañana, 28 minutos. Ahora el turno, María Alejandra y televidentes, de pregunta específica es para el candidato Juan Daniel Oviedo. Usted que sabe de estadísticas, cuando se habla de 1.3 millones de colombianos que han salido del país, se menciona que ha sido el mayor número de colombianos dejando la nación en los últimos años. Sin embargo, también es claro que hablar de esa, digamos, de esa salida de colombianos puede ser algo de otras décadas. Hoy también se habla de una migración global, de búsqueda de oportunidades, pero también hablemos de Juan, por ejemplo, que tiene 21 años y no estudió, no tiene trabajo, o de María, que sí estudió, terminó la universidad, pero tampoco tiene trabajo. Y quieren pensar que su futuro está en Colombia, pero deben empezar a mirar hacia afuera. Con esas dos perspectivas, la de que la inmigración no necesariamente es mala, pero que Colombia no les ofrece esas oportunidades, ¿usted qué les dice a Juan y a María? Bueno, yo creo que en este punto es clave reconocer un problema que tenemos en Colombia, y es que la educación, que debería ser fuente de oportunidades, hoy técnicamente y estadísticamente no está dando trabajo. Por eso nuestro propósito en nuestro gobierno es lograr una reforma estructural a la formación en competencias y habilidades en el país, en donde la flexibilidad, los temas afines con lo que los jóvenes quieren hacer en sus vidas, sea una realidad para dialogar rápidamente el sector privado, la academia y el sector público. Aquí debemos entender que el mundo de los jóvenes es muy distinto al del mercado laboral que hemos pensado en los últimos 30 años. Y por consiguiente necesitamos escuchar, hacer equipo y sobre todo trabajar de la mano con el sector privado para responderle a los jóvenes con oportunidades, sobre todo en empleabilidad y emprendimiento. Mire que nosotros apenas salió la promoción, les contamos una infidencia de este debate el jueves pasado que empezó a salir. Usted viera la cantidad de gente que empezó a escribirnos en las redes sociales con este tema. Y por eso quisiera tanto esa contrapregunta como para que abramos el debate. Porque a Juan y a María, como decía María Alejandra, ellos dicen, mire, ¿por qué no nos condonan las deudas por mérito académico o servicio social? El famoso tema del ICETEX. Rápidamente, doctor Oviedo, y abrimos el debate con los demás. Claro que sí, qué bueno que nos haga profundizar en esa pregunta. 12.1 millones de jóvenes entre 14 y 28 años en Colombia, de los cuales 7 millones no están estudiando. Pero de esos 7 millones, 1.5 millones de jóvenes dicen, yo quiero estudiar, pero en mi casa no hay plata para poder financiar la educación. Por consiguiente, más que reformar el ICETEX, necesitamos que el sector financiero, de la mano con el sector público, garanticen que haya crédito para 1.5 millones de jóvenes, que sea reembolsable en función de sus niveles salariales y en función de las necesidades específicas que tengan en sus hogares. Pero una pregunta que me surge justo es, de todas maneras, la preparación hacia el mundo, hacia el mercado global para todos estos jóvenes también puede estar en el exterior. En este ejercicio de Mejor Conversemos que ustedes han visto seguramente en Caracol, una de las preguntas era quiénes se quieren ir del país y la gente no se mueve, pero a la hora de estudiar afuera y prepararse, de igualarse de alguna manera con los jóvenes de otros países que pueden tener esas capacidades, pues la gente sí quiere hacerlo. ¿Por qué no crear, digamos, también esa conciencia de que es posible y no necesariamente quedarnos diciendo que este es el país de las maravillas, que por favor se queden, porque en algún momento se resolverá el problema, digo yo? No sé quién quiere arrancar. ¿Quién quiere arrancar? Mira, el candidato Pinzón, y ya voy con usted. Candidato Pinzón. Yo, una de las cosas que he planteado con mucho interés y por mi propia experiencia, yo vengo de una familia de clase media, a mí me tocó conseguir una beca total para poder estudiar en el exterior. Y por eso sé el valor del estudio y de cómo eso se vuelve un ascensor social para la vida y para la gente. Hemos propuesto al país, primero, crédito educativo garantizado para cada niño que termine el colegio y pueda estudiar lo que quiera. Segundo, una reforma que permita que haya carreras más cortas, carreras de un año, carreras que le permitan a la gente rápidamente tener ingresos. Y tercero, crear la beca Miguel Uribe Turbay, para a partir del año 2028 enviar 3.000 jóvenes colombianos al exterior, de ingresos medios y de ingresos bajos, a estudiar sus maestrías. Y si vuelven al país, no tendrán que asumir ningún costo.
Ese es el tipo de cosas que son transformadoras para el país. El candidato Galán y luego el candidato Cárdenas. Roberto, hay un dato muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención y es que las remesas pues, son el segundo rubro de ingresos del país, pero en las remesas no todo es gente que vive en el exterior que está enviando su plata para acá. $1.000 millones el Exacto. año pasado. Una buena parte de lo que es contabilizado como remesas es de personas que están en Colombia trabajando para empresas en el exterior. El talento laboral colombiano es altamente valorado y hay muchos jóvenes que están encontrando oportunidades quedándose en Colombia y trabajando para empresas en el exterior, pero necesitan apoyo, necesitan conectividad. Con conectividad pueden acceder a cursos gratuitos en línea, con conectividad pueden tener mayores ingresos rápidamente. Sí. Tiene que haber una autopista realmente de conectividad que apoye a esos jóvenes para que entren dentro de la inclusión financiera, que Sí. debe ser otro proyecto de país para luchar contra el gota a gota y la informalidad. Candidato Cárdenas. Fíjese el daño que causa la ideología de la izquierda. Le dijeron no al ICETEX porque los estudiantes estaban yendo a las universidades privadas. Cerraron Colfuturo porque van a universidades del exterior. Ese es un contrasentido. Lo primero que hay que hacer es arreglar ese problema. A los jóvenes universitarios vuelve el ICETEX con unos créditos que vas a tener que pagar solo si consigues trabajo. Y vas a pagar en proporción al ingreso que tengas después. Colfuturo, por supuesto, es una necesidad. Necesitamos apoyar a nuestro talento para que se vaya a las mejores universidades del mundo. Entonces, vuelve la educación, vuelve el financiamiento. Y ojo, a los colombianos que se están yendo hoy al exterior, cuyo sueño es irse a conseguir un trabajo por fuera, que no tienen oportunidades acá, lo que tenemos que hacer es conseguir esas oportunidades. No se vayan a trabajar al exterior. Vamos a traer a Colombia las posibilidades de venderle al mundo, facturar en dólares, pero vivir acá en pesos, en nuestra familia, en nuestra cultura. Paloma Valencia. Es fundamental entender que el mundo está cambiando. Hoy hay una revolución tecnológica y de inteligencia artificial que no podemos desconocer. Y si no tomamos las decisiones para que nuestra juventud y nuestros niños ingresen en la tecnología, nosotros vamos a volvernos un país analfabeta a la vuelta de la esquina. Nuestro propósito es que para los jóvenes de bajos ingresos haya un programa gratuito de formación en tecnología. Muchos de ellos están trabajando con empresas en el exterior, pero es lo que tenemos que hacer porque el tiempo llegó. Y ese joven que hoy dice quisiera estudiar, pero no me da porque estoy trabajando y tengo que responder por mi familia un subsidio. Lo importante es la libertad. Nosotros creemos que el ciudadano es el que tiene que escoger si quiere una universidad pública o privada. Por eso el ICETEX, como Colfuturo y todas las alternativas que subsidian la demanda, es decir, que pagan lo que usted escoge y no lo que el Estado escoge por usted, son fundamentales y las sacaremos adelante. Aquí vamos a cambiar un poquito el formato. Tiene razón María Alejandra, porque es que este tema sí que interesa y se conecta con un tema que es fundamental, el futuro de nuestros muchachos. Es que ustedes vieran la cantidad de mensajes de la gente hablando de este tema, María Alejandra. No sé si le contestaron y le dijeron a Juan o a María que se quedaran en Colombia o que fueran a estudiar, pero ya ¿sabe qué se me ocurre? A ver. Vayan a estudiar y vuelvan. Mucha gente, al hablar de este tema, siempre se imagina que ustedes, los que pretenden ser los presidentes de Colombia, presidenta de Colombia, tienen la vida resuelta, que la han tenido resuelta siempre. ¿Por qué no nos cuentan cuál fue el primer empleo que ustedes tuvieron? ¿Quién se los ayudó a conseguir? Mi primer empleo fue vendedor. A ver, en orden. Arranquemos. Muy cortico. Juan Daniel Oviedo y ya los demás. Mi primer trabajo formal aquí en Colombia fue pegando stickers en educación continuada en la Universidad del Rosario. ¿Y cómo así? ¿Cómo era ese trabajo? Mi primer trabajo formal aquí en Colombia. Y en Europa fue recogiendo manzanas en el verano para poder financiar mis estudios de doctorado. Primer empleo. Juan Carlos Pinzón. Lavé tapetes, hice pan, vendí camisas, vendí lotería y era el monitor de varias materias en economía, macroeconomía, microeconomía, política fiscal. Juan Manuel Galán. Bueno, vendedor en un almacén que se llamaba El Centauro, de artículos de cuero, en unas navidades, y un emprendimiento también que hice con un amigo para lavar carros, y en Londres, cerca de Londres, en un restaurante, en la cocina, lavando todo lo de la cocina, el piso, las ollas, los platos, encargándome de lavar el cuarto frío, que era terrible porque en invierno ese frío y sacar toda la comida y volverla a guardar.
Esos fueron mis primeros 3 empleos. Paloma Valencia, su primer trabajo. El primer empleo yo creo que fue en Planeación Nacional, haciendo un manual para que un funcionario público supiera cómo funcionaba el Estado. Me lo ayudó a conseguir un amigo que ya estaba trabajando allá. Y el otro fue ser profesora de Constitución y Democracia, como en un grupo de buenos estudiantes que la Facultad de Derecho decidió que querían formar para que fuéramos los futuros profesores. Me salí de la academia en un momento dado. Mauricio Cárdenas, su primer trabajo. Mi primer empleo no remunerado fue trabajar en las vacaciones en el almacén de mi abuelo en la calle Colombia, en el centro de Medellín. Y ya remunerado, ser asistente de investigación en la Facultad de Economía, en la Universidad de los Andes, en un proyecto sobre el desarrollo agrario colombiano. El primer empleo, ¿no? Ese siempre es una gran pregunta, porque además muchos colombianos tienen dificultad para tener ese primer empleo.